pido solo unos segundos. Vamos a continuar con esta última mesa redonda de hoy, de este 28 de octubre. Vamos a seguir, bueno, pues analizando este modelo que todos buscamos de cuidados de larga duración, pero vamos a, como dice el título de la mesa, vamos a dar un paso más y lo vamos a hacer de una manera muy concreta. Vamos a intentar dar ese paso analizando el futuro del tercer sector como patronal. Cuando inaugurábamos ayer con el presidente del Grupo Social Lares, decíamos que, bueno, que había recientemente ese tercer sector estaba de enhorabuena, ¿no? Que se había constituido lo que puede suponer todo un hito, que es la Confederación de Empleadores Sociales sin ánimo de lucro, CESLE. Bueno, pues ese es uno de los pasos adelante que da el tercer sector como patronal. Yo tengo aquí unas cifras y además yo creo que me lo van, si alguna lo digo bien, están aquí las personas indicadas para corregirla, para hacernos una idea del papel que ha tenido este tercer sector de acción social, que aglutina unas 30.000 organizaciones, que atiende a 7 millones de personas y que supone como un 5% del empleo del país más o menos. Digo, el impacto que ha tenido no el tercer sector, sino la labor que han desarrollado los voluntarios del tercer sector durante la crisis, la crisis sanitaria, la crisis de la COVID. Yo tengo aquí más de 1.300.000 personas voluntarias trabajando para cuidar de una u otra manera, como se podía en un primer momento, como íbamos a Pilar hace nada, ¿no? Para cuidar a quien más lo necesitaba, la población vulnerable durante esta crisis. Pues ese sector, este tercer sector de acción social ha dado, como digo, un paso adelante. De ese paso nos va a hablar Antonio Molina Smith. Él es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, está centrado en Derecho del Trabajo, es asesor jurídico de la Federación Lares y de las demás entidades de Lares. Ha participado activamente en la negociación colectiva sectorial, tanto a nivel estatal como autonómico, y es, bueno, pues es habitual, se le puede leer habitualmente en diferentes sitios, pero yo les recomiendo la revista Somos Lares, donde puede leerse también a Antonio Molina Smith. Él es el encargado de moderar esta mesa. Antonio, cuando quieras. Buenas tardes a todas y todos. Como bien ha dicho la presentadora, la mesa se titula El futuro del tercer sector patronal, un paso adelante post-COVID. Y los que se van a reunir aquí para debatir, tanto presencialmente los que estamos aquí, Juan y yo, como los que se van a conectar online, son los representantes de las organizaciones que muy recientemente, exactamente hace un mes y un día, constituyeron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la Confederación Española de Empleadores Sociales sin ánimo de lucro, CESLE. Se trata de una organización de tipo empresarial o patronal, esto es sometida a la Ley 19/1977 sobre regulación del derecho de asociación sindical y agrupa a todas las organizaciones de ámbito estatal que negocien convenios colectivos del tercer sector que quieran unirse a esta iniciativa. Tenemos 5 socios, estamos abiertos a cualquier otra organización que se quiera unir. Básicamente los únicos que faltan es el sector de discapacidad, que por diversos motivos, aunque han participado en el grupo de trabajo que es el antecedente de CESLE, pues no han de momento tomado la decisión de unirse a la confederación ya constituida, pero están todos los demás sectores. Pero en primer lugar, antes de seguir, vamos a ver un saludo, un vídeo que nos ha enviado Tomás Gregor Tomsicek, el presidente de la Federation of European Social Employers y que además es el director general de la Volkshilfe Niederösterreich, que es una importante entidad sin ánimo de lucro en Austria, bueno, concretamente en Niederösterreich, que es la parte esta de Austria que está alrededor de Viena, el Bundesland que está alrededor de Viena, totalmente al este. Y ahora vamos a ver el saludo de Gregor en primer lugar. Entra vídeo FESE.
Dear colleagues, thank you for inviting me to contribute to this session with a video message. My name is Gregor Tomczycek and I'm the president of the Federation of European Social Employers. Our networks bring together employers in the social services sector from 18 European countries. Both LARES and EAN are very highly valued members of our federation. We are very pleased to hear about the creation of the Spanish Confederation of Non-Profit Social Employers. As employers, it is important that we work together, exchange practices, and learn from each other. Like this, we can best represent and defend the interests of our sectors and address together some of the most common challenges, like its attractivities. That includes many things which are closely connected. Get sufficient funding, which allows us to offer better wages, improving working conditions, develop career paths and training. It is also important that we promote and engage in social dialogue. Social dialogue helps to ensure good working conditions and a high-quality service delivery for the millions of persons in Europe in need of care and support. This is especially important when we deal with the after effects of the COVID-19 crisis, which hit our sector especially hard. Social dialogue at European level is also crucial to help the sector prepare for the future and to influence and shape the relevant policies. To this end, the social employers will continue to represent your interests at EU level. I wish you a very fruitful discussion in the session, and we look forward to our future cooperation with LARES, EAN, and with the newly created Spanish Confederation of Non-Profit Social Employers. All the best. Muchas gracias, Gregor. Antes de empezar a presentar a los que van a participar activamente en la mesa, quisiera solo hacer una mención de cuáles son los 5 subsectores que constituyen el gran sector de la acción social en España. Esto es, cuáles son los 5 convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal que existen. Está, en primer lugar, el Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, coloquialmente denominado el Convenio Colectivo Estatal de Dependencia. En segundo lugar, está el Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Este convenio colectivo existe desde el año 2000, el de dependencia desde el año 1997, y después está, en tercer lugar, el Convenio Colectivo Marco Estatal del Sector Ocio, Educativo y Animación Sociocultural, que existe desde el año 2011, esta unidad de negociación. En cuarto lugar, el Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social, cuya unidad de negociación existe desde el 2015, sin perjuicio de algún antecedente que hubo, pero que después fue anulado por la Audiencia Nacional, como sabrán los que están metidos en este ámbito. Y después está el primer convenio de todos, que es históricamente, que es el Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, que existe desde el año 1981, coloquialmente denominado Convenio Estatal de Discapacidad. Pero ahora ya vamos a ir con los que van a participar, pero todavía antes quiero solo transmitiros el saludo de AEFIME, que es la Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores, cuyo vicepresidente, Miguel Ángel Segura Palomares, me ha pedido que os transmita sus disculpas porque ninguna persona de esta organización puede participar hoy con nosotros, pero que quieren expresar su compromiso con CESLE y además transmitiros los mejores saludos, sus mejores deseos a todos los que estáis conectados a través de Internet. AEFIME, cuya sede se encuentra en Alicante, en la ciudad de Alicante, participa en la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Solo participan en ese convenio estatal. Entonces, pasando ya
a los que se van a conectar, a los que están ya conectados y van a explicarnos sus reflexiones sobre el particular. En primer lugar, intervendrá Daniel Bueno Valencia, que es el presidente de la Federación Española del Tercer Sector. Bueno, el nombre real es un poco más largo, es Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la protección de la infancia, juventud y familia y de la justicia juvenil. Por favor, Dani, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias en primer lugar. Quería agradecer a Lares la oportunidad de participar en este debate, ya no sé si solo como federación del tercer sector en el ámbito de la infancia y la familia, sino también como parte de esa confederación de empleadores sociales sin ánimo de lucro que constituimos el pasado 27 de septiembre. Nuestra federación nació en el año 2006 y nació intentando aunar a las entidades sin ánimo de lucro que atendíamos entonces y atendemos ahora niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y que hoy en día pues agrupamos a más de 10.000 profesionales en todo el país. Participamos, como decía Antonio, en la negociación del convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores, un convenio que afecta, estimamos siempre en el ámbito del tercer sector de acción social, las estadísticas no son claras y las estadísticas oficiales no son claras, pero que son más de 50.000 profesionales y 2.000 entidades en todo el país que operan en estos ámbitos. En nuestra labor como patronal también, obviamente, no solo participamos en la negociación colectiva, sino que intentamos representar los intereses sectoriales, los intereses de nuestros asociados ante las administraciones en los espacios de participación que tengamos y también velando para que la contratación pública y la concertación social respeten las condiciones laborales, las condiciones profesionales pactadas y evitar así una mercantilización, creemos que injusta, de la acción social que desarrollamos. Como ya se ha dicho, el pasado 27 de septiembre participamos en la constitución de la Confederación, una constitución que ha sido el resultado de un largo proceso en el cual tenemos que agradecer ante todo la iniciativa que tomó Lares en su día, hace ya 4 o incluso algún año más, 4 años y pico, y que nos permitió primero irnos conociendo y después creo que sin duda compartir muchas cosas. Yo creo que una vez que empezamos a hablar todos desde el sector de la iniciativa social sin ánimo de lucro, veíamos que compartíamos valores en la atención a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, que compartíamos también, en cierta manera, modelos de organización, a diferencia de otros sectores lucrativos y otros sectores mercantiles. Nuestros modelos asociativos tenían peculiaridades, pero tenían similitudes entre ellos. También que compartíamos una visión común, en parte a ello se refería ahora el presidente de la Federación Europea de Empleadores Sociales, de afrontar los retos de la profesionalización de la actividad que desarrollan las personas que trabajan en el sector de acción social, de establecer marcos de relaciones laborales dignos y reconocidos. No puede ser que los trabajadores y trabajadoras que desarrollan sus tareas en la atención a las personas más vulnerables sean también vulnerables socialmente porque no tienen un reconocimiento expreso de esa situación. Y para ello compartíamos también la necesidad de que los marcos de contratación, de concertación social y de apoyo a las entidades que trabajamos en este sector estuvieran más vinculadas a los valores sociales, más vinculadas a la capacidad de atender las necesidades de los más necesitados, que vinculadas exclusivamente, como sucedió tras la crisis de 2008, fundamentalmente a un equilibrio económico que las administraciones impusieron a través de la contratación pública.
Creo que también durante la situación de pandemia tuvimos la oportunidad de tomar las primeras iniciativas importantes pre-confederación en una llamada de atención a la sociedad, a los poderes públicos, a los gobiernos y administraciones, porque en determinados momentos, y creo que es una idea que a todos hemos tenido encima de la mesa, nos hemos sentido invisibilizados. La atención a las personas desfavorecidas no ha estado en la agenda, la atención, en este caso, en el ámbito de infancia y adolescencia, en centros residenciales, no se ha visibilizado en el proceso de la pandemia de COVID, cuando nuestros profesionales, hombres y mujeres, estaban teniendo circunstancias tan difíciles como había en otros sectores. Y finalmente, decía, tanto compartíamos que creo que era absolutamente necesario e imprescindible dar el paso de vertebrar una confederación de empleadores sociales sin ánimo de lucro, una confederación con carácter patronal, para que intentásemos dar una respuesta coordinada lo más fuerte posible a esos retos y necesidades que planteábamos en ese proceso de debate, ¿no? Lo dije, creo, en el acto de constitución y lo repito hoy, nos ha costado llegar a la confederación. Ahora, cuando hacía el relato Antonio de las fechas de los convenios colectivos, debemos considerar también que son convenios colectivos razonablemente jóvenes, no de larga trayectoria. Era un sector que no estaba articulado prácticamente hasta el año 2000, en su conjunto el tercer sector de acción social a través de la negociación colectiva. Pero los retos que tenemos van a ser más largos de cara al futuro y la necesidad de trabajar conjuntamente entre todas las entidades que se incorporen más, creo que van a ser interesantes. Como decía la presentadora al principio, el tercer sector de acción social no solo es una realidad de valores, es también una realidad desde el punto de vista económico. Un 1,5% del PIB, la atención a más de 7 millones de personas o el trabajo de más de 645.000 personas en el tercer sector de acción social y el 1.300.000 voluntarios y voluntarias que colaboran en esa tarea dan una idea de la envergadura y del carácter, del importante carácter estratégico y económico del sector. Por tanto, lo que queríamos hacer y lo que estamos empezando a hacer es, amparados en el artículo 7 de la Constitución española, representar los intereses económicos y sociales de las entidades que operamos en el tercer sector y que de otra forma solo, o hasta ahora, por así decirlo, solo tiene una articulación desde el punto de vista mercantil. No somos una alternativa a las patronales mercantiles por dimensión, por impacto, pero obviamente en nuestro ámbito tenemos que ejercer esa capacidad de representación colectiva de intereses económicos del tercer sector de acción social y, como bien decía el presidente de la Federación Europea, también a través del diálogo social. Finalmente, unido a ello, creo que la negociación colectiva es una gran herramienta para apoyar esos procesos de profesionalización, de dignificación de las condiciones de trabajo, y yo le añadiría también y de planificación económica, de cara a que el convenio colectivo vaya vinculado a los marcos de colaboración público-privada con las distintas administraciones en que desarrollamos la actividad. Y ya digo, y finalmente creo que una de las vocaciones que teníamos iniciales era tejer redes de las entidades de acción social, de las entidades no lucrativas que operamos en los distintos subsectores de los que estamos hablando, de hacerlo desde la unidad y desde la fortaleza y tejerlas no solo con una vocación de hacerlo en nuestro país, de influir en las dinámicas de nuestro país, sino también de tejer redes más allá de nuestro país en el ámbito europeo
para ser capaces, entre todos, de influir en las instituciones, en las comisiones, en los dictámenes y directivas que tanto y tanto influyen y seguirán influyendo en la vida diaria de todos nosotros. Ahí lo dejo, espero no haberme pasado del tiempo y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Tu intervención ha sido, yo creo que muy interesante para todos, tanto los que estamos introducidos en este ámbito como los que a lo mejor lo veis un poco más desde fuera. En segundo lugar, intervendrá Borja Fernández Álvarez, presidente de OEIS, la Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social. OEIS es una organización que se creó más o menos a respuesta, vamos a decir así, de la existencia de un convenio colectivo. Lo que pasa es que el convenio colectivo después fue anulado, que es el, digamos, conocido primer convenio colectivo estatal de acción e intervención social, que después no fue el primer convenio, sino que terminó siendo declarado como pacto, o sea, como un convenio extraestatutario o pacto de eficacia limitada. Pero en cualquier caso, ahora ya con una unidad de negociación bien regulada y con convenios publicados con un convenio publicado en el BOE y reconocido jurídicamente. OEIS, la sede está en Madrid y participa en la negociación de 2 convenios colectivos. Aparte del convenio colectivo estatal de acción e intervención social, también participa en el convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. Por favor, Borja, puedes intervenir cuando quieras. Muchísimas gracias, Antonio. Igual que ha hecho Daniel, pues agradezco a Lares la oportunidad que me da de presentar ante vosotros a la patronal a la que presido, que es OEIS, y a la que ha definido perfectamente Antonio en relación a los convenios colectivos en los que intervenimos y en cuanto a los convenios colectivos en los que hemos participado. Cuando nos ofrecieron o cuando me ofrecieron la posibilidad y el honor de participar en esta reunión, me hice un planteamiento de cómo conseguir que una intervención vinculado al mundo patronal pudiera resultar interesante. Y la conclusión a la que llegué es haciéndola lo más breve posible, porque resulta un tema, entiendo que sobre todo en confrontación con los que habéis podido intervenir previamente, pues probablemente es un tema un poco más árido en ese sentido. Y sin embargo está directamente vinculado. Las patronales lo que venimos a intentar es garantizar los cuidados a las personas a las que los dirigimos a través de garantizar la sostenibilidad de nuestras organizaciones y la profesionalización de las mismas. Y de esa forma lograr que esa protección que intentamos desarrollar hacia la sociedad pues sea lo más eficaz posible. Como bien dicho Antonio, en concreto OEIS participa de forma mayoritaria o de forma especialmente representativa en el ámbito de la acción e intervención social. Y tal y como ha expresado, que es otra cosa para hacer interesante en el mundo de las patronales, es la conflictividad que entre nosotros mismos se había producido con motivo de la publicación del primer convenio colectivo de intervención social en el año 2007. Ese convenio colectivo respondió a una iniciativa efectuada entre sindicatos y una asociación que ahora mismo ya no existe y cuyas siglas responden a día de hoy a la Asociación Empresarial Salmantina de Empresarios de la Publicidad. Y digo esto porque es representativo del riesgo que en relación a la importancia productiva y económica del sector en el que participamos, el riesgo de intromisión por parte de organizaciones con un interés ajeno a los cuidados de las personas es un riesgo importante y frente al que hay que reaccionar. Y como ha dicho Antonio, pues OEIS se constituyó con buena parte de las organizaciones que resultan más significativas o más representativas dentro de la sociedad española. De las 30.000 organizaciones a las que hacía referencia Antonio, OEIS únicamente representa a 22 de ellas. Si bien es cierto
que muchas de esas 22 pues son algunas de las, como he dicho, de las más reconocibles. No es importante, y es una de las experiencias que sacamos, del cuidado a las personas, que la importancia de las organizaciones es la misma, sean muy grandes o sean muy pequeñas, igual que la importancia de las personas es la misma, a pesar de que tengan una mayor o una menor vulnerabilidad en un momento dado. Ese convenio del año 2007 pensábamos que no reflejaba o no estaba bien representado en relación a las personas que lo negociaron, y dio lugar a la presentación de una demanda y la anulación del mismo. Y a un largo proceso de negociación que duró desde el año 2008 hasta el año 2015, fecha en la cual se aprueba el convenio colectivo de intervención social, que actualmente está vigente en términos de ultraactividad dentro del sector. ¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Muchas cosas. En ese momento y durante un largo periodo de tiempo, las patronales que de una forma u otra estamos dentro del sector hemos vivido una conflictividad probablemente excesiva, y que ha dado lugar a que visitemos la Audiencia Nacional con más frecuencia de la que lo deberíamos haber hecho, hasta el punto de que en su momento el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nos ofrecía invitarnos a Roz, a su casa, pero que por favor no volviésemos a estar presentes en las mismas. Pero todo proceso de conflicto puede llegar a conclusiones que nos permitan aprender de las mismas, y creo que hemos llegado a ese nivel. Que a través de la negociación reconocer nuestras diferencias, pero también nuestras proximidades, y hacer de ello nuestra oportunidad para conseguir construir proyectos como es el de CESLE. Desde el tiempo que llevo ejerciendo la presidencia de NOEIS, pues he aprendido a ir perdiendo mi voz en favor de las organizaciones a las que voy representando. Y la suerte que he tenido es que esas organizaciones cada vez aglutinan más voluntades y cada vez persiguen objetivos más importantes, como son, a fuerza de repetirme, las necesidades de las personas a las que atendemos. Para conseguir esos logros, creo que es importante haber sido consciente de las diferencias que tenemos. Las diferencias en ocasiones constituyen la oportunidad para que trabajemos de forma conjunta, pero no nos engañamos, muchas veces representan un obstáculo. En mi caso, o en el caso de las organizaciones a las que representa, esas diferencias han partido desde nuestras propias organizaciones. Vivimos en un sector muy variopinto, con intereses muy diferentes, pero con objetivos comunes. Nosotros tenemos organizaciones que viven fundamentalmente de subvenciones en el ámbito nacional, autonómico, europeo o municipal. Tenemos organizaciones que viven de contratos administrativos con la administración pública. Tenemos organizaciones que no tienen tanta dependencia de la financiación pública y que se sostienen de las aportaciones de sus socios o de las campañas que vienen desarrollando. Y eso obliga a que cuando entras en la negociación tengas que tener en cuenta todas esas situaciones, y sin embargo hemos sido capaces de alcanzar acuerdos en ese sentido. También tuvimos que reconocer las diferencias que teníamos con el resto de patronales que se sientan en las negociaciones que compartimos, y si en un principio se daba lugar a una presencia excesiva en el ámbito judicial, estamos exactamente en el polo opuesto, en ser capaces de construir proyectos conjuntos que aúnen todas las necesidades dentro de nuestro sector. No podemos dejar de lado en ese reconocimiento de las diferencias a los sindicatos que en ese sentido mantienen en muchas de las ocasiones fórmulas de negociación, de confrontación, como si nosotros fuésemos patronales al uso y viceversa. Nosotros seguimos manteniendo esos modelos de negociación que probablemente deban estar en desuso. Los sindicatos muchas veces defienden los intereses de los trabajadores, como es su obligación, y digamos no tienen tan presente que organizaciones como las nuestras no solamente tienen que deberse a sus trabajadores, sino también a las personas a las que atendemos. Y también diferencias con la administración, la cual es en la que en la mayor parte de las ocasiones pone los recursos,
pero también en determinadas ocasiones pone los obstáculos para que podamos desarrollar esa actividad que pretendemos. Todo esto son las dificultades y todo esto a la vez es la oportunidad que podemos tener de poco a poco ir trabajando en modelos de consenso y de acuerdo y donde la negociación sea más fructífera. Creo en ese sentido que CESLE, que es la patronal que se ha constituido recientemente, es esa gran oportunidad. Esa gran oportunidad para saber que existen intereses diferenciados y objetivos comunes por parte de las patronales, que a su vez eso puede permitir construir nuevos modelos de negociación con los sindicatos y que nos van a permitir tener una voz unida y fuerte en relación a la actuación con las administraciones. Por todo ello entiendo que debemos estar orgullosos de la iniciativa que hemos construido, ser ambiciosos en cuanto a los objetivos que nos hemos marcado y que también ha definido Daniel y alegrarnos de que hayamos llegado a este punto y de que podamos seguir construyendo cosas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Borja. Realmente puedo corroborar que la conflictividad en acción e intervención social llegó en un momento dado a un límite muy especial, porque yo, que como abogado he tenido que actuar bastantes veces en la Audiencia Nacional dentro de los conflictos e impugnaciones del sector de la dependencia, nunca Ricardo Bodas, aquel presidente de la Audiencia Nacional, que ahora está en el Supremo, nunca nos invitó a arroz a su casa. Nunca nos invitó. Y de hecho, el juicio, la impugnación del convenio colectivo que nos ha comentado Borja y que yo también antes he apuntado, del que terminó siendo anulado, nos dijeron años después que habíamos batido el récord, porque yo también participé como abogado en esa impugnación, de la vista oral más larga en la historia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Estuvimos 11 horas de vista oral, nos dieron una horita escasa para comer algo y 11 horas. Aquello fue francamente increíble. Bueno, pues esperemos que esto ya en el gran ámbito de la acción social no volvamos a tener una conflictividad tan intensa, pero también es señal de que había fuerzas muy positivas aquí detrás. Pero vamos, aparte de la lectura positiva, que hay que hacerla, esperemos que no vuelva a haber este tipo de conflictos tan intensos. Pues en tercer lugar intervendrá ahora Xavier Puig Santularia, que es el presidente de AEIS, la Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales. AEIS negocia no solo uno ni dos, sino 3 convenios colectivos estatales del ámbito de la acción social. En el convenio, por un lado, el convenio colectivo marco estatal del sector ocio, educativo y animación sociocultural. También el convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores y el convenio colectivo estatal de acción e intervención social. 3 convenios. Xavi, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. Me uno al resto de compañeros que me han precedido en agradecer a Lares y la oportunidad que en este congreso CESLE pueda estar aquí a través de los miembros que formamos parte de la Confederación. Y felicitaros también por este congreso que seguro que será de gran éxito y de gran evolución para el sector, para vuestro ámbito en concreto. Bueno, pues nada, yo, como somos CESLE y los que me han precedido, como hemos hablado mucho tiempo, como han dicho, coincidimos en lo que ha sido la filosofía de crear la Confederación. Y entonces, como ya lo han dicho, yo voy a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Cogiendo un poco cosas de la historia y de los conceptos para hablar de algo de lo que pretendemos como CESLE, ¿no? Los que formamos CESLE, de lo que tiene que representar CESLE para el tercer sector de acción social. Bueno, decir que en este convenio que comentabas, Antonio, nosotros estuvimos en ese que decayó por la denuncia, forzados tuvimos que estar en la negociación de ese convenio y un poco a desgana
por lo que significaba de conflicto. O sea, nosotros somos una organización que lo que pretendemos como tercer sector no es generar conflicto, sí trabajar a través, porque conflicto existe, pero generar unidad, ¿no? Y como había parte del tercer sector, porque en aquel momento no estaba constituida, que no estaba presente, estábamos en aquella negociación pues dolidos, ¿no? Pero bueno, eso es fruto de nuestra historia y de eso es lo que me gustaría hablar ahora y aportar, ¿no? Nuestra organización, la Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales, un nombre que lo mantenemos por la historia que ha tenido, ¿no? Ya no es actual. El actual es el que le hemos dado, el de la Confederación, ¿no? El de empleadores sociales. Pero sí que es verdad que, bueno, como es parte de nuestra historia, estará bien para recordarnos de dónde venía todo aquello, ¿no? Y al final nuestra organización, cuando nació, ¿no? En la década de los 90, la que nos componen, ¿vale? Porque nosotros somos una asociación compuesta de patronales territoriales, ¿eh? En aquel momento nuestra voluntad era tener CESLES en todos los territorios del Estado, ¿no? Surgió en algunos territorios, ¿no? Cataluña y Euskadi en aquel momento, luego se añadió Madrid, y el interés era constituir CESLES territoriales, ¿no? Es decir, veníamos del trabajo del federativo de las entidades del tercer sector y queríamos unirnos en una única, ¿no? En una única plataforma del tercer sector. Ya digo que en aquel momento, en los años 90, bueno, pues la cosa no estaba madura como para generar esa unidad, pero se han ido haciendo pasos, ¿no? Entonces, el nombre, quiero coger a nivel de concepto de los nombres, ¿no? Porque hablábamos de empresas, ¿no? Queríamos unir esta parte patronal, la parte de iniciativa social, ¿no? Que tenía que ver con la acción que hacían las entidades sin ánimo de lucro. En aquella época ya se hablaba de cooperativas de iniciativa social, que eran cooperativas sin ánimo de lucro, y luego también que las entidades sociales hacíamos nuestra acción desde la iniciativa social, era iniciativa de la sociedad civil, ¿vale? Y luego la parte de servicios sociales para unir también lo que en aquel momento era más vigente, ¿no? Que eran los servicios sociales. Y ese nombre lo escogimos, ¿no? Con estos conceptos, pues para hacer pedagogía hacia el interno, porque en aquel momento el sector, las entidades, quizá no teníamos ese grado de madurez como para reconocernos como empresas, pero no desde el concepto de la lucratividad y no lucratividad, sino que ejercíamos una actividad económica, ¿no? Y que también por eso teníamos una responsabilidad, porque generábamos ocupación, ¿no? Y porque además, como organizaciones, hacemos una gestión empresarial, una gestión como entidad de nuestra organización. Y al final uno de los objetivos también es que la organización, bueno, pueda perdurar en el tiempo gracias a su viabilidad, ¿no? Y luego había otro tema que era la pedagogía hacia lo externo, ¿de acuerdo? Que es que hacer entender que hay otra manera de hacer economía, que la economía que impera, ¿no? Que la economía de un mundo neoliberal, ¿no? Que es una economía más solidaria, una economía ejercida por entidades sin ánimo de lucro, en la que si se producen excedentes, nuestro interés es revertirlo a la sociedad mediante el objeto social de nuestras organizaciones. También hacer pedagogía hacia gobiernos y otros actores sociales, otros agentes sociales, de que hay otros agentes diferenciados, ¿no? No solo existe la COE o las patronales al uso y las organizaciones sindicales, sino que también existe el tercer sector, aglutinado en sus diferentes federaciones, que también se erige como agente social. Estamos representando a personas, ¿no? Que son para las cuales nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, se han ido construyendo a lo largo de la historia. He hablado de AIS, pero quiero hablar también un poco de cómo se ha ido construyendo las diferentes patronales, porque se han ido construyendo en aquel momento las organizaciones patronales por ámbitos de actuación, ¿no?
la dependencia, el ámbito de discapacidad, el ámbito de acción social, el de la protección a la infancia, el del ocio. Y eso a nivel territorial también existe así, ¿no? O sea que hay esta dimensión no solo en el ámbito estatal, sino también en algunos territorios. Y luego también se fueron constituyendo estas patronales en el ámbito territorial, ¿no? Pues uno oís, ¿no?, que ha hablado de que entidades de ámbito estatal se constituyeron, ¿no? O en el ámbito autonómico, pues había patronales, pues como puede ser APIME, que es una de las que hoy no ha podido venir, que era de Valencia, o como una de las nuestras, que es la Confederación en el ámbito de Cataluña, o en el ámbito incluso provincial, ¿no?, que ha sido por toda la naturaleza específica del País Vasco, que había las diferentes diputaciones que tenían sus diferentes patronales, ¿no? Entonces, ahí es cuando se constituyó. Lo que queríamos era constituir una patronal de ámbito superior, que era estatal, que desarrollara o ayudara a desarrollar el ámbito territorial, ¿no?, más cercano a las personas y a las comunidades, ¿no? Aparte de esta realidad patronal, pues evidentemente el tercer sector se ha ido articulando también en el ámbito federativo, no solo la función patronal, sino también esta función más de representación de lo que son los intereses de la ciudadanía, ¿no?, y los derechos de las personas, ¿no? Y esto es algo que el CESLE, cuando lo hemos creado, lo hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no?, desde los 90 hasta ahora, en que esta complejidad de territorios y ámbitos y plataformas de representación ha estado presente, ¿no? Y al final lo hemos constituido el CESLE cuando hemos estado maduras y maduros para constituir esta plataforma. Lo que sí que es verdad es que como patronal, ¿no?, que queremos ejercer este rol, nuestro objetivo es, por un lado, diferenciarnos de la COE, o sea, de los patronos de la realidad empresarial española, que responde a las empresas. Nuestro objetivo es diferente a ellos y también a la dimensión federativa de lo que sería el tercer sector social, ¿no?, que sería la plataforma del tercer sector que existe también en el Estado español, ¿no? Y nuestro objetivo, básicamente, es buscar la calidad en los servicios que ofrecemos, buscar la calidad en la manera de hacer la organización, ¿no?, en la manera de hacernos como empresa, de esa manera de que tenemos una actividad económica, y buscar también la calidad en el empleo, ¿no? Y de ahí surge también CESLE, ¿eh? Y la idea también es buscarle un nombre diferente que nos diferencie de lo que es una patronal como la COE, ¿no?, y también que nos diferencie de la plataforma del tercer sector, ¿no? Y por eso hemos buscado un referente europeo a nivel de nombre, ¿no? Y ya no hablamos de empresas, sino estamos hablando de empleadores sociales sin ánimo de lucro, ¿eh?, en que unimos la parte de nuestra responsabilidad como empleadores y la otra es la manera de hacer entidad y organización, es que nuestro ánimo no es lucrativo. Y los valores del CESLE se basan en los valores de la economía social y solidaria, esa no lucratividad, esa gestión democrática y esa transparencia en nuestras organizaciones. Y el otro elemento a nivel conceptual, ¿no?, que queremos también introducir, ¿no?, como CESLE, sería lo que representamos. El tercer sector es diverso porque también existe el tercer sector ambiental. Son entidades sin ánimo de lucro que se dedican al medio ambiente. Nosotros somos el tercer sector de acción social. De alguna manera, lo que queremos es diferenciarnos de otras organizaciones del tercer sector, pero también definiendo que el tercer sector va más allá de lo que serían los servicios sociales y las carteras de servicios de las leyes de servicios sociales autonómicas o de la que existe en el ámbito estatal. Y nos hemos definido como tercer sector de acción social buscando el concepto de acción social, definiéndolo como una actuación orientada a promover el desarrollo y la autonomía de las personas, especialmente de aquellas personas que tienen mayores dificultades, y a garantizar el ejercicio efectivo y la ampliación del alcance de los derechos de la ciudadanía. Y aquí es importante esto de que
no solo como en una época, ¿no?, hubo que respondíamos a una sociedad asistencialista que cubría necesidades de personas, sino que ahora, ¿no?, el tercer sector ha hecho evolucionar también esto en la garantía de derechos de la ciudadanía. Y ahí estamos ubicados nosotros. Nuestros servicios van a facilitar que las personas tengan acceso a esos derechos y sean cubiertos a través de nuestra acción social. Y nuestro objetivo, ¿no?, como tercer sector, es una sociedad más equitativa e inclusiva, con una cohesión social sólida y duradera, ¿de acuerdo? Ese sería nuestro objetivo. Entonces, aquí hay conceptos, ¿no?, como la noción de ciudadanía, que es central, la noción de la transformación como objeto de la acción social, de nuestra acción como entidades y como organizaciones y profesionales que estamos vinculados a la acción social, el principio de subsidiariedad en todo lo que son las políticas sociales, cuanto más cercano a las personas y a las comunidades mejor, el acompañamiento personal particularizado, que eso lo sabéis mejor vosotras, ¿no?, todos los que estáis aquí, ¿no?, en vuestras organizaciones, cómo hacéis vuestra atención personalizada o particularizada y este es nuestro ánimo, ¿no? La importancia de la acción comunitaria, o sea, nuestras organizaciones vinculadas a las comunidades donde ejercemos nuestra actividad, el compromiso de nuestras organizaciones, el distanciamiento del paradigma de lo que era lo meramente asistencial, y luego la profesionalidad. Pues todos estos conceptos es lo que nos gustaría, ¿no?, el CESLE, ¿no?, ahora tener esta interlocución en el ámbito estatal, porque sí que hemos visto que nos faltaba como tercer sector esta parte patronal, ¿no?, de lo que seríamos los empleadores sociales, que puedan interlocutar con otros agentes sociales y con los gobiernos para poder promover esos cambios. Entonces, el CESLE, ¿no?, nacemos con esa voluntad transformadora que tiene el tercer sector, con una herencia, ¿no?, que viene de la década de los 80, ¿no?, con el sector discapacidad y ¿no?, que ya empezaban a negociar convenios, y somos herederos de todo eso, y ahora lo que pretendemos es aglutinar todo lo que hemos ido trabajando en el ámbito territorial y en los diferentes ámbitos sectoriales en una única voz que, bueno, que luche por estos derechos de las personas a través de la acción social que hacen nuestras organizaciones. Bueno, pues nada, eso es lo que quería aportar. Quizá me he extendido un poco, no lo sé, pero eso es lo que queríamos aportar desde el CESLE y nuestra organización. Muchísimas gracias, Xavi. Yo creo que no te has extendido demasiado, sino al revés, que es muy importante que los congresistas hayan podido escuchar el movimiento confederal que ya existía antes de que se fundara CESLE, incluso antes de que empezara el grupo interpatronal que ha dado después lugar a CESLE, porque sobre todo en Cataluña, dado que es el territorio de España, que yo creo que podemos decir que sin duda tiene la cultura asociativa más fuerte, se han desarrollado unos procesos asociativos que ahora han desembocado porque llegó el momento, la madurez histórica, de que se creara esta organización confederal, pero no ha surgido así de la nada. Y así, además, puedo enganchar muy bien con el cuarto ponente, el presidente de la Federación de Residencias y Servicios del Sector Solidario, Lares, además mi jefe, por lo cual estoy muy contento de poder presentarlo aquí en la mesa redonda, y que precisamente, como ya ha apuntado a alguno de los que han intervenido antes, Juan fue el que, yo puedo decirlo aquí, a lo mejor a Juan le da un poco de vergüenza, pero como visionario, de pronto me acuerdo que un día nos dijo, pues habría que hacer algo para conseguir algo confederal del mundo patronal, porque no hay nada, ¿no? Porque todos la realidad confederal patronal es muy importante en todos los sectores económicos, en el metal, en la química, en la hostelería, pero en cambio, precisamente nosotros, que el tercer sector es tan asociativo, llamaba mucho la atención que no hubiera nada. Bueno, sin perjuicio de todos los antecedentes que nos ha explicado Xavi, pero es que no había nada que ya existía. Y entonces Juan puso en marcha esto así, un día detrás de otro, pum, vamos a convocar a la gente, vamos a reunirlo así de una forma distendida
flexible, totalmente franciscana, ¿no? Y mira, y hemos llegado el 27 de septiembre del año 2021 a crear la Confederación. Yo incluso yo no me esperaba que íbamos a tener tanto éxito, tengo que reconocer, sinceramente. Pero vamos, me alegro mucho de no haber sido, vamos, de lo que ha ocurrido. Pues entonces, Juan, tienes la palabra. Gracias, Antonio. Pues nada, en estos momentos estaba dándole gracias a Antonio, pues porque la verdad es que es una persona que, aparte es un profesional súper reconocido en el sector, que lo conocemos todos y en todo el ámbito, ¿no? de los convenios colectivos, yo creo que de la acción social en España, y que su larga experiencia, pues, y también dar las gracias a los compañeros, ¿no? Todos ellos de CESLES, de las diferentes asociaciones que hemos conformado esta confederación. Yo creo que bueno, que para Lares, que precisamente, como sabéis, cumplimos 25 años de la constitución de nuestra primera organización, la Federación, que precisamente nació y lo es, ¿no? Como una patronal, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades que tantísimas entidades del tercer sector que se dedicaban al cuidado de las personas mayores, pues estaban realizando en España. Y la verdad es que tuvieron una gran idea que de 25 años después pues sigue dándoles la razón de continuar y de fortalecer. Yo sé que a veces no hay gente que puede pensar que qué hacemos como entidades, como patronal, ¿no? en hacer. Yo siempre digo que el tercer sector es es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por un lado está la acción que hace directamente relacionada a las personas que atendemos, o sea, al cuidado que hacemos todas nuestras organizaciones, a los menores, a los enfermos, a los discapacitados, a las personas con enfermedades crónicas como las adicciones o las personas que sufren el SIDA o la enfermedad mental, etcétera. Pero también al mismo tiempo, la otra cara de esa moneda, somos entidades que gestionamos muchísimas personas, muchísimos profesionales, y por lo tanto somos entidades que tenemos también que cuidar ese otro ámbito. Porque ninguna entidad podría sentirse orgullosa de no ser coherente entre lo que hace en el día a día con la gente que cuida y con la gente que son los cuidadores los que cuidan. Por lo tanto, queremos que nuestras patronales, que nuestra acción como entidad tenga un cuidado muy especial para los trabajadores y las trabajadoras, que son mayoría, que trabajan en nuestro sector. Por eso, cuando muchas veces nuestro discurso en la negociación colectiva choca con otro tipo de patronales mercantiles, pues es evidente, es diferente, ¿no? Antes lo decía Xavi, ¿no? De que si en nuestro modelo, que continuamente hablamos del modelo integral centrado en la persona, es el modelo que queremos aplicar a todos los cuidados que hacemos, también hay que tener una mirada y tiene que estar centrado, porque son personas también, naturalmente, en los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese modelo tenemos que ir construyéndolo teniendo esa mirada a la persona en su centro. Los servicios sociales en España son importantísimos, pero nadie podría hablar de los servicios que tenemos si no cuenta con el tercer sector. El tercer sector en España es importante porque el tercer sector así lo es. La acción social en el largo recorrido ha necesitado siempre la cooperación del tercer sector, y eso es lo que queremos ser, cooperar con las administraciones en el desarrollo de las políticas sociales y en las acciones, ¿no? que contemplan. Y por eso es muy importante también que sea un sector que tenga esa fortaleza, esa masa muscular, para que siga siendo donde sus valores sigan siendo importantes, su acción no lucrativa, que le da un calado importantísimo de diferenciado, ¿no? Más a nosotros, a Lares, en un sector donde lo lucrativo ha asumido en los últimos tiempos tantísima fuerza y ha desplazado, ¿no? De alguna manera a ese tercer sector, a entidades que están dentro de Lares que llevan siglos trabajando en la acción social. En España, los primeros que empezaron a trabajar fueron precisamente el tercer sector, congregaciones religiosas en su mayoría,
trabajaron en los servicios sociales en España. Y por lo tanto tienen una historia y un bagaje importantísimo entre todos ellos. Por eso era preciso la constitución de una confederación sectorial que uniera la acción social en España, para defender y luchar por un modelo de relaciones laborales en los cuales también tengan una mirada empática, cercana, próxima a aquellos que trabajan en este sector, que lo dan todo y que encima de tienen su profesionalidad, tienen todo su conocimiento, pero también su actitud en mejorar un sector. Ellos son procesos de cambio de una sociedad mejor. Y así es como también nos definimos nosotros como entidades, ¿no? Como las entidades que generan ese cambio y pretenden realizar ese cambio en nuestra sociedad. Eso es un poco CESLES, Antonio. Es un poco lo que es Lares. Ni más ni menos. Tenemos dos preguntas, ¿vale? Bueno, te estoy mirando a ti, Juan, porque estás ahí, pero dos preguntas. Dice, y es verdad que distintos participantes en esta mesa redonda lo han dicho, la mejora de las condiciones salariales de los profesionales del tercer sector es un objetivo imprescindible. Preguntan, ¿qué pasa si las administraciones no ponen los recursos económicos para que sea posible? ¿Qué pueden hacer las entidades sociales? Yo, si os parece, arranco. Sí, se me oye, ¿no? Sí. Vale, arranco con algo que yo creo que ya es fruto de la experiencia de las entidades del tercer sector que ya están aglutinadas. La necesidad del CESLE justamente es para poder interlocutar una de las necesidades con los gobiernos, ¿no? Porque ahora hablo de una experiencia que es local, que es territorial, ¿no? Como es el caso de Cataluña, pero de la CESLE catalana, en este caso, pero que la necesidad también la tenemos en la CESLE estatal. En ese sentido, llevamos un proceso, como ya he dicho, desde los años 90, y en todo ese proceso lo que nos hemos dado cuenta que para que haya calidad en los tres ejes que decía, ¿no? En la calidad de ocupación y la calidad también de organización, ¿no? que hemos de tener, es importante tener unos buenos recursos. Entonces, como muchos de los servicios que ofrecemos tienen que responden a derechos de las personas, esa garantía de derechos viene dada porque las administraciones, y eso es lo que hemos de reclamar como sociedad civil, dediquen los recursos suficientes para eso. Entonces, como eso no siempre es reconocido, lo que necesitamos como sector es hacer ese tipo de incidencia en lo político, también incidencia en lo público se refiere también en la sociedad civil, para que lo pueda reclamar. Nuestra experiencia actual es que después de años de insistir en una calidad de ocupación que significa que a igual trabajo, igual salario, es decir, hay administraciones públicas que ofrecen también servicios y tienen unas mejores condiciones. Entonces, si nuestros profesionales no tienen por qué tener unas condiciones diferentes a los otros, pero eso significa una buena financiación para el sector. Y hemos conseguido que en los planes de los partidos, los grupos políticos, en las últimas elecciones, todo el mundo recogiera que debe haber una mejora de la financiación de los servicios que ocupa el tercer sector, para que también las condiciones de los profesionales puedan mejorar. Incluso algunos de los políticos ya incorporan ese mensaje de igual trabajo, igual salario, ¿no? Por tanto, también como administración pública, cuando elabore mis presupuestos, tengo que poner presupuestos suficientes para que puedan ejercer ese trabajo las entidades del tercer sector. ¿Alguien quiere aportar alguna respuesta más? Bueno, yo pienso que Javier ha contestado estupendamente. Bueno, veo que Dani tal vez... Yo sí quería hacer una pequeña aportación en ese sentido y aparte de que me ha parecido brillante la intervención de Xavi en ese contexto, es que tenemos que tener muy claro que, al contrario que en otros elementos de la negociación colectiva, en donde se sientan delante empresas, o en este caso organizaciones, con sindicatos,
este sector tiene una característica, una singularidad, que es que no está sentado, pero participa de esa negociación la administración pública. Y en muchos casos se beneficia del modelo tradicional de negociación de conflicto o de controversia entre empresas y sindicatos, pues muchas de las veces quien sale beneficiado es la administración. Y eso es lo que debemos luchar por evitar, desde mi punto de vista, a través del cambio de modelo de negociación. Y la pregunta era concretamente que qué sucede si las administraciones no pueden asumir esos incrementos. Pues me gustaría subrayar algo que ha dicho Xavi. Es que no deberíamos poder permitir eso. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de los derechos de las personas. La mayor parte de las funciones que realizamos las organizaciones no lucrativas probablemente responden a obligaciones que debería asumir la administración por sí misma y que realizamos nosotros. Y por eso por eso existe o constituimos una organización más fuerte, con más voz, como CESLE, para impedir que esas situaciones se produzcan, para exigir a la administración dignificar las condiciones laborales y dignificar los servicios que con esas condiciones se prestan. ¿Queda claro? Voy a por la... Daniel creo que quería... Daniel quería decir Ah, algo. sí, Daniel, perdón. No, me siento reflejado. Simplemente añadir también una línea de trabajo que nosotros particularmente venimos desarrollando y que ha logrado en algún caso revertir esa situación, y es la denuncia directamente de los procesos de licitación de las administraciones en que no contempla adecuadamente los costes salariales establecidos en el convenio colectivo. No puede seguir haciéndolo así la administración, y cuando se denuncia, por suerte, cuando tenemos razón según el Tribunal de Cuentas, pues varios procesos de licitación han tenido que reformularse y recalcularse para tener en cuenta el marco salarial, que es obligado, de obligado cumplimiento para un trabajo digno en el sector. Ahora sí, voy con la segunda pregunta. Seguimos hablando de trabajo. Dice, en el plenario europeo se ha puesto en valor la feminización del sector de los cuidados. En España también somos conocedores de que el tercer sector es un sector de mujeres. Me llama la atención que tanto las patronales como la creación del CESLE esté compuesto únicamente por hombres. Aunque soy el moderador, puedo contestar yo a eso. Vale, no, es que, vamos, va a parecer un poco tonta mi respuesta, pero sí que teníamos mujeres en el grupo interpatronal, pero justo las mujeres son las organizaciones que al final, de momento, no se han sumado al proyecto. O sea, que es meramente circunstancial el que ahora solo haya hombres. Había mujeres y mujeres que hacían aportaciones muy valiosas, pero el problema es que justo esas son las que no han firmado el acta de fundacional. Pero vamos, que circunstancial, esto que quede muy claro. Una apreciación. Una apreciación. No, es importante, porque a mí también me ha llamado la atención, yo creo que a todo el mundo. ¿Por qué justo solo al final hombres en la mesa tal? Pero bueno, pero es circunstancial. Yo creo que en las asociaciones del tercer sector, a imagen de otro tipo de asociaciones, todavía los altos cargos son hombres y no mujeres en muchos de ellos, debido a muchas condiciones que van asociadas a las dificultades de la mujer a poder acceder de conciliación, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que España está trabajando, ¿no? Que no es creo que no es, en la mayoría de nuestras organizaciones, los cargos que asumimos son por presentación de los candidatos. Entonces, pues al nivel que se vayan presentando mujeres, habrá un retorno y un cambio, ¿no? En nuestras organizaciones, y veremos que se iguala lo que es la realidad social, ¿no? Que la mitad de la población es femenina, o que la realidad de nuestro sector, que el 90 y tantos %, depende del sector, el 98 en el nuestro, por ejemplo, son mujeres. Pero tiene que haber también un cambio en nuestra sociedad que pasa por que den la oportunidad a la mujer a poderlo hacer. En ese camino creo que es parte de la lucha de los servicios sociales que hacemos en la actualidad. Es una apreciación interesante, es verdad, y interesante al final de la jornada. Quiere decir que lo que venimos diciendo durante todo el Congreso, que es algo activo, que es algo participativo y que la gente está pendiente hasta este punto. Pues hemos rebasado en algunos minutos el tiempo dedicado al Congreso hoy, pero yo quiero, antes de despedir y emplazar
a todos a la tercera y última jornada de mañana, pues agradeceros a todos esta última mesa. Creo que es importante que cuando se habla de cuidados, de ese nuevo modelo de cuidados, de esa visión que desde el ARES se quiere dar y desde la EAN se quiere dar para buscar ese nuevo modelo, para sentar las bases, creo que es importante que conozcamos la Confederación y es verdad que el título me ha parecido también decisivo, ¿no? Lo de un paso adelante después de lo que hemos vivido. Es una confederación jovencita, aunque todos tenéis una enorme trayectoria y larguísima trayectoria detrás, y seguro que en los próximos meses vamos a oír hablar más de todos vosotros, de CESLE. Gracias a todos, a los que están aquí en este centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, en el que nos encontramos y al que vamos a volver mañana a partir de las 3 de la tarde. Nosotros vamos a estar aquí, en el mismo sitio, a la misma hora. Gracias a todos por estar ahí. Gracias también a esos patrocinadores, insisto, al principio y al final de la jornada, porque sin ellos estos encuentros de debate no podrían realizarse. A todos, a todas las empresas y entidades que han apoyado, especialmente a los patrocinadores Oro, a Campofrío, a Nutricia y a UMAS. Y como decía que estamos aquí en este centro, pues también a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. A las 3 tenemos una cita mañana. Gracias a todos. Mañana, tercera y última jornada de este Congreso Europeo LARES EAN. Que descansen.